Ahora vamos a hablar con el doctor Eber Cataño, director del Centro de Varices, el doctor Cataño, y vamos a hablar sobre los síntomas más comunes de las varices. Con ustedes, y el reconocido y experto en varices, doctor Eber Cataño. Mi querido Eber, ¿cómo estás? Hola Armando, buenas tardes y bueno, a todos los oyentes y televidentes de Exitosa, Médicos en Acción, para hablar efectivamente de un tema que lo conocemos mucho, que es el tema de las varices. Tenemos una amplia experiencia ya en el tratamiento de esta enfermedad. Y bueno, de repente algunos por primera vez nos escuchan, ¿no? Es hablar sobre algunos aspectos generales de la varices. Por ejemplo, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales que van a producir las varices, ¿no? Van a dar dolor en las piernas, pesadez, cansancio, adormecimientos. Si las varices son grandes, incluso dan calambres también en las noches. El ardor, que no solo es en las piernas, puede ir en la planta de los pies. También se hinchan las piernas. Y conforme pasa pues el tiempo de esta enfermedad que tiene el paciente ya con sus varices por muchos años, también la piel se pone oscura, le da escozor, se rasca a la persona en esa zona, ¿no? Y se va dañando, poniéndose, como decía, pues como la cáscara a veces de la corteza de un árbol. Entonces, estos van a ser los síntomas principales que va a producir las varices. Pero también hay un aspecto muy importante que siempre los pacientes me preguntan: doctor, ¿y por qué me han salido estas varices? ¿Por qué me salen? Entonces, las varices principalmente son una enfermedad de tipo hereditaria, genética. Siempre nosotros los especialistas decimos que la parte hereditaria tiene un peso del 50%. ¿Cuáles son los otros factores? El sobrepeso, por ejemplo, es otro de los factores. Las personas con sobrepeso tienen 7 veces más posibilidad de desarrollo de varices. Otro es el tipo de actividad laboral, mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado, sin moverse. Ojo, eso es lo importante, hay que estar siempre en movimiento. Otro es el calor. En zonas calurosas hay mucho mayor incidencia de varices, ¿no? ¿Por qué? Porque el calor dilata las venas y por eso se van a desarrollar más las varices en ese nivel. Otro es el factor hormonal, por eso que va a ser más frecuente en las mujeres que en los varones. Se dice que un 70% de las mujeres tienen varices y el varón un 40%. Entonces vemos que es más frecuente en las mujeres. ¿Y en qué momento se elevan más las hormonas en las mujeres? En las gestaciones. Pero en la gestación no solo es la elevación de la hormona, también el útero al crecer comprime, ¿no?, las venas del abdomen, y esto a su vez refluye hacia la parte inferior de las piernas y se van a producir las varices. Justamente hoy día veía una paciente embarazada que venía a buscarme para el tratamiento, pero el tratamiento en la gestante siempre hay que tener cuidado. Hay que dar la menor cantidad de medicamentos posible, ¿no? Más hay que usar medidas, digamos, físicas, ¿no? Como usar las medias antivarices, de repente aguas frías en las piernas, ¿no? Entonces, estos van a ser los principales factores para el desarrollo de las varices. Otra cosa que siempre me preguntan, y también es un aspecto importante a ver, es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque seguido me vienen los pacientes: doctor, ya vengo con un ecodoppler que me he hecho, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? El ecodoppler no hace el diagnóstico de varices. El diagnóstico de la varices es principalmente clínico. Va a ser en base a las molestias que yo elige el paciente, lo que vamos a examinar los médicos. Vamos a ver ahí la presencia de los diversos tipos de varices, tanto las arañitas, por ejemplo, hay varios tipos, las arañitas, esas que sobre todo sale la mujer a nivel de muslos, pantorrillas, y que son sobre todo antiestéticas. Después hay otras varices medianas, y los cordones, que también lo vamos a ver, ¿no? Y en algunos casos ya vienen las complicaciones, vienen con una pierna con unas úlceras. Entonces, todos estos tipos de varices los vamos a ver. La molestia, cuando que vemos, diagnóstico de varices. Yo diría incluso que el 95% de los casos, hasta el mismo paciente se da cuenta que tiene varices. Ahora, ¿y en qué casos usamos los exámenes auxiliares, el ecodoppler? Bueno, de repente el paciente viene con una pierna bien hinchada, ¿no? O viene con mucha molestia si no vemos nada, entre comillas. No vemos nada, entonces ahí tenemos que ver qué está pasando internamente en la pierna de este paciente. Entonces, en esos casos, sí nos va a permitir el ecodoppler. Justamente los aparatos, vamos creando, la ciencia crea cuando, pues, digamos, la simple vista, los sentidos, ¿no?, del médico ya no pueden captar más allá, ¿no? Entonces ahí utilizamos el ecodoppler. Nos va a detectar si hay una insuficiencia venosa profunda o cuando estemos sospechando de una trombosis venosa profunda. ¿Qué es la trombosis venosa profunda? Cuando se presenta un coágulo al interior de la pierna. Entonces, tiene sus indicaciones. No es posible, pues, que si no se hace un ecodoppler no hay diagnóstico. No, el ecodoppler, recuerden, es más para complementar el estudio del paciente, ¿no? Y en la mayoría de los casos no se requiere. Yo de 10 pacientes le pediré a uno, ¿no? Si no, pues, si el ecodoppler no va a hacer el diagnóstico, entonces ¿para qué estamos los médicos? No. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Lo resalto porque siempre los pacientes vienen
me he hecho este examen. Y a veces le digo, bueno, tienes puras arañitas, ni le voy a ver tu examen, le digo, porque no es necesario. ¿Ya? Y después hablemos del... También es importante mencionar acá algunos aspectos. Por ejemplo, viene paciente y me dice, doctor, hay un paciente que me ha puesto como una pantallita, que esto. Bueno, le digo, eso no es necesario. Las arañitas, como médicos especialistas, tenemos que saber verlo. Ese aparatito yo fui uno de los primeros, si no he sido el primero a usarlo en el Perú el año 2009, 2010, lo traje a Argentina. Es para ver las arañitas y sus orígenes, pero bueno, si uno ya tiene el médico, que el verdadero especialista tiene experiencia, ya no necesita para estar viendo las arañitas para tratarlas. Y además, es poco práctico porque tenemos que apagar la luz o bajar la luz. Y si la cantidad de afluencia de pacientes que tenemos es bastante, no es necesario. Además, con la experiencia que uno tiene, pues toditas las arañitas se las pueden tratar, no es necesario, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando uno se trata, ver que el médico tenga efectivamente la experiencia. Si tiene tanta experiencia, ya no se requiere tantas cosas. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento en sí, ¿en qué consiste? Va a consistir en eliminar las varices. Decíamos, esta molestia, dolor, pesadez, ¿por qué dejarlas? ¿Por qué seguir con nuestras molestias? Hay que buscar un especialista para tratarse, ¿no? Toda la gente sabe de que la operación es un tratamiento. Efectivamente, la operación es un método de tratamiento. Porque viene el doctor, pero a mí me dijeron que me iba a operar, pero yo hablé con mi comadre y me dijo, no, hay un doctor que no opera, que solamente con inyecciones, por eso le vine a buscar a usted. Bueno, la operación, yo siempre le digo a los pacientes, es un método, es el método más antiguo, sí. La ciencia va avanzando. Yo mismo operaba también las varices. Hasta hace más de 15, 17 años que operaba las varices. Y fui pasando por etapas. Después ya operaba las más grandes y trataba las más chiquitas, ¿no? Porque la escleroterapia que yo hago actualmente, al inicio se hacía para las varices pequeñitas. Es más, algunos colegas que de repente todavía no se han actualizado mucho, no conocen mucho el tema, dicen, no, esos son para arañitas. No, hoy por hoy, la escleroterapia desde el año 2000 en que se inventa, se le convierte en espuma, ¿no? El doctor Lorenzo Tesari, quien tengo el gusto, el honor de conocerlo, italiano, él crea la espuma. Con la espuma, como pueden estar viendo los que están viendo la televisión, ingresa al interior de la vena y esa vena se va a cerrar y se va a eliminar. Y ven incluso de que son varices grandes, ojo, no solo es para varices pequeñas. Si es que alguien viene y le dice que solo son para pequeñas o no conoce, o bueno, simplemente no conoce el tratamiento y bueno, está ofreciéndole el tratamiento que solamente él puede hacerlo. Entonces, estos son aspectos muy importantes. Y en cuanto a la escleroterapia en sí, nos permite, como digo, eliminar todos los tipos de varices. Desde las arañitas, ¿por qué yo hago escleroterapia? ¿No? Yo me acuerdo que también un periodista anteriormente me preguntaba, doctor, ¿y usted por qué el doctor Cataño, que es tan conocido, no opera, no hace láser? Porque la escleroterapia, yo he hecho entrenamiento en todo, yo operaba las varices, hice un entrenamiento en láser en México. Y luego de eso sacó mis conclusiones, ¿cuál es el método más completo, no? Y la escleroterapia efectivamente nos permite eliminar desde arañitas, medianas, cordones, todo. Porque cuando yo operaba venían pacientes con arañitas y me decían, doctor, ¿y estas arañitas? Bueno, eso es la solución, no lo sé. Le decía, ¿no? Estoy hablando hace 17 años atrás. Le decía, no conozco, pero para eso uno tiene que capacitarse y ver qué solución hay para eso. Hice un entrenamiento, hice una capacitación en México, en Argentina, perdón, y vimos pues que ahí desarrollaron mucho este tratamiento y lo aprendimos y hoy por hoy somos uno de los que tiene más experiencia, no solo en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica, ¿no? Cuando hablo con colegas argentinos y en los congresos y le digo la cantidad de escleros que he hecho, se quedan impresionados. No puede ser, pero efectivamente... Actualmente ya estamos bordeando los 200.000 tratamientos exitosos con la escleroterapia y con los cuales hemos eliminado todos los tipos de varices, desde las arañitas, varices medianas y los cordones. Todos los tipos de varices. Este tratamiento, así de manera rápida, los que por primera vez nos escuchan, digo, es sencillo, es ambulatorio, tiene 5 ventajas principales. Uno, es ambulatorio. ¿Qué significa? El paciente viene caminando, se pone la inyección, como si fuese una vacuna, pero en la misma varice, se le venda y se va caminando a continuar haciendo sus actividades normales. ¿No? Es ambulatorio, no es operación, no requiere reposo, descanso, no. Segundo, es efectivo, altamente efectivo. ¿Qué significa? Que nos permite eliminar todos los tipos de varices. Eso se refiere a la efectividad. Desde arañitas hasta la operación. Por ejemplo, la operación, arañitas no se pueden operar. Tercero, es estético. No queda ni huella, por así decirlo, ¿no? Porque no es una operación, no se hace corte, solo son con agujas. Si se aguja la aguja más pequeña, que es la número 26. A veces usamos las 30 para las arañitas, pero más siempre usamos las 26. Otra ventaja es que es seguro. ¿Qué significa? Se pueden hacer las personas de todas las edades, desde los más jóvenes hasta el adulto mayor. Todas las personas se pueden hacer, ¿no? Cuarto, es económico, es mucho más económico que cualquier otro tratamiento. Se hace por sesiones, normalmente hacemos sesiones semanales. Incluso tengo pacientes que vienen del interior del país porque se pueden hacer y se hacen y avanzan
su tratamiento, o pueden venir cada 15 días, cada 3 semanas, a veces algunos vienen una semanita y se hacen hasta interdiario y se pueden hacer. Ojo, hay que ver también el estado del paciente, ¿no? La edad, si sufre alguna enfermedad, todo eso. Para eso uno tiene que ser un especialista en el tema. Ahora, otra gran ventaja es que se puede realizar de manera fácil. Esto que nos ha permitido hacer las campañas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, es momento de anunciar las campañas, ¿no? Por ejemplo, el próximo miércoles, atención Piura, estamos en el norte, así como el doctor acá Armando está por el norte, también vamos a estar en el norte, en Piura, el próximo miércoles 9, en la clínica Mont Sinaí. Esto es importante porque en Piura retomamos, desde la pre-pandemia no íbamos, ahora nuevamente tanto que nos están llamando, preguntando, vamos a estar en la clínica Mont Sinaí, que está en Piura el 9 de agosto. El 11 estamos nuevamente en el Cusco, el viernes 11 estamos en el Centro Médico Fátima en Cusco, en Tumbes el sábado 12 en la clínica Plus Salud. Estuve en Tumbes, hace poco estuve de viaje por allá. En la clínica Plus Salud vamos a estar ahí con nuestro médico, estaba el doctor Eduardo Cortés. Y el 15, Trujillo, atención Trujillo, tanto que nos escribían, ahora ya estamos en Trujillo. Estuvimos antes de la pandemia, pero luego de 3, 4 años regresamos y vamos a estar en la clínica Pronto Salud, que está en la Avenida España, céntrica está la clínica Pronto Salud, es bien conocida allá en Trujillo. Y bueno, las otras campañas las anunciaremos próximamente, pero es bien importante saber algunos aspectos que me mencionaban también algunos pacientes, ¿no? Decían, doctor, ¿qué me puede decir de que, por ejemplo, en algunos lugares dicen 2 inyecciones por 100 soles o 3 por 2? Yo le digo, hay que tener mucho cuidado. ¿Y a qué me refiere eso? ¿Dónde, con quién tratarme? ¿Por qué? Es muy importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Ver el aspecto del profesional, que sea un médico especialista, con experiencia, el lugar también. Hasta hay lugares sin licencia, sin nada de eso, ¿no? Y el costo siempre va a estar dado y representado por la calidad del tratamiento y los resultados. Y finalmente hablarle de Venocren. Venocren es una crema que nosotros recomendamos a todos nuestros pacientes, ¿no? Acá la tenemos, esta crema, ¿no? Es un complemento de tratamiento. ¿Por qué? Porque desinflama las piernas que se inflaman por las varices, mejora la calidad de la piel y activa la circulación. Este producto lo consigue en nuestro centro de varices acá de Doctor Cataño y también en las campañas a nivel nacional. Y a quien les habla, me encuentro pues en General Garzón 695 en Jesús María. Pueden llamar al 330-4390, repito, 330-4390, y también nos encuentran en las redes sociales como Centro de Varices Doctor Cataño. Y a ti, Armando, agradecerte por la oportunidad de salir acá en tu programa. Sabemos que tienes una gran audiencia. Bien, queridos amigos, ha sido clara la exposición del doctor Eber Cataño. Ahí tienen los teléfonos, saben dónde va a estar.